educativo nacional. Son escuelas que están destinadas a formar a las maestras que son las que, voy a decir en cabeza 2 veces, las que inician el magisterio en la República Argentina a partir de la aportación de Sarmiento, quien trae estas primeras maestras, estas primeras profesoras desde Francia e Inglaterra. Así se fundan las escuelas normales, aquellas que enseñan según las normas, y posteriormente van a pasar a llamarse estas escuelas normales nacionales mixtas de profesores. Inicialmente eran escuelas normales de maestras. La intención de que la educación fuera una de las herramientas para conformar el Estado-Nación se traduce en esta imagen de tipo palacio para las escuelas más significativas, como esta Escuela Normal Nacional de Profesores Alejandro Carbó en Córdoba, que inicia su construcción a partir de 1907, pero cuya institución en realidad había sido fundada varios años antes. Las escuelas normales entonces van a marcar a lo largo del territorio argentino, sobre todo en el centro y el norte, el inicio de una educación que tiene como fin una de las metas de la construcción de la identidad, aquella idea de la Argentina como un crisol de razas que se fundía, que se construía a partir de la instrucción pública. La escuela Alejandro Carbó ocupa una manzana completa y si se siguen fijando en el dibujito que tengo de referencia para el proceso de transculturación en estos modelos académicos, la planta es prácticamente igual, ocupando una manzana entera con un eje de jerarquía que va a ir relacionando este espacio, este hall de acceso, con el primer espacio que me permite girar en torno a todo el edificio con la circulación. Me enfrenta a una escalera tipo imperial que me permite acceder en planta alta al espacio que está destinado al salón principal, el salón de lo que hoy llamaríamos el salón de usos múltiples, antes el salón de actos. El salón de actos ocupa la parte superior del pabellón principal que está en el eje de jerarquía. El resto de las aulas va a conformar el borde del edificio y va a ir después definiendo por subdivisión los 4 patios principales que tiene. Yo he trazado en ese caso el otro eje por el medio del pabellón central que nuclea algunos servicios, incluidos los baños. Esto también tiene que ver con el higienismo. Los patios tienen galerías, las galerías son abiertas, todas las aulas ventilan correctamente. Se ve también el sistema estructural, un poco del positivismo, en cómo se van sosteniendo los patios, los 4 patios estos que estamos tratando de analizar. Y también la cuestión de los servicios separados para niños y niñas va a terminar de conformar esta unión, en este caso del higienismo, con el tema de la salud. Una vez que he visto este pabellón principal de acceso, que se traduce en un pórtico que se adelanta de nuevo, pero que no va a tener un tímpano, sino que es más de tendencia horizontal, con estos 3 arcos en planta baja, que en planta alta permanece solamente la idea de continuar las columnas y genera esta logia, ese juego de luz y sombra, abajo un poco más pesado, esta vez arriba lo liviano, y una vez que tengo el módulo, incluso que es este que asoma por ahí, abertura en planta alta, abertura en planta baja, y las líneas de molduras que marcan basamento, desarrollo y coronamiento. El coronamiento es recto, tiene de nuevo el nombre de la institución y el escudo nacional. Con ese módulo puedo generar todo el borde del edificio y vamos a encontrar los módulos de esquina, los pabellones de esquina, y repitiendo otro pórtico en la parte posterior del eje principal, que no tiene la misma envergadura de pero que también es importante, y los 2 laterales que actúan como para partir la longitudinalidad que tiene el edificio en sí. En esta distribución entonces académica, que se puede leer tanto en planta como en fachada, las alusiones que tenemos a estos lenguajes del pasado tienen esta relación con la idea del templo del saber con el cual se asocia a la escuela. Van a ser siempre
periodos que tengan que ver con Grecia y con Roma, pero sobre todo también ya con la síntesis de esos lenguajes que hacen tanto el Renacimiento como el manierismo en este caso. La siguiente tipología es la tipología museo. En el siglo XIX, la tipología museo nace para poder brindar al ciudadano la exposición de toda la sistematización científica que se da durante la época. Y es también otro instrumento de educación no formal. Es otro instrumento para llevar hasta el ciudadano los avances de la ciencia de ese momento. Incluso la idea de exponer y la idea de mostrar y educar a partir de un guión la pueden tener también en los jardines zoológicos, en los parques botánicos, en los jardines botánicos, que hacen exactamente lo mismo. Y también vuelven a mostrar esta idea del poder del Estado, que trae hasta el lugar donde vive el ciudadano muchos recursos exóticos, sean plantas, sean animales, o sean estas expediciones arqueológicas que en territorio latinoamericano comienzan a escribir la historia de la ciencia local. Así nace el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El Museo de Ciencias Naturales es otro de los edificios que forman parte del concurso internacional, y en este caso también son arquitectos europeos los que los ganan, y se construye igual que la ciudad entre 1884 y 1888. Tiene dos ejes, esencialmente, el edificio del museo. Uno transversal, que es el más corto, pero que tiene los espacios más significativos, y otro longitudinal, que yo lo he marcado para establecer la simetría del edificio, aunque posiblemente las circulaciones en sí son los otros ejes secundarios más importantes. Una vez que ingreso por este pórtico que se adelanta, y de nuevo está la imagen del templo griego, acá prácticamente perfecta, sobre todo con una doble escala, una escala monumental, que por atrás muestra cómo pasa esa subdivisión de pisos, puedo ingresar hacia la rotonda. La rotonda en todos los museos del siglo XIX es el espacio a partir del cual se derivan las circulaciones para ir visitando sala tras sala, tras sala, tras sala. Y a partir de esa rotonda, que es esa que ven ahí, que está resuelta a partir del uso de una estructura de hierro fundido a la vista, además de toda la ornamentación ya historicista que la acompaña, pero particularmente el hierro a la vista es lo que se ve, incluso en la parte superior de la iluminación cenital, que es ese espacio de doble altura y media casi que tienen ahí. Puedo empezar el recorrido del edificio que me va contando la historia, obviamente, natural del territorio argentino sobre todo. Este desarrollo longitudinal, gracias a la forma que tiene el edificio, puede ser después interrumpido en forma de relacionar los dos caminos de recorrido que tiene el conjunto, y en este otro extremo me queda ubicado, que es esto que tengo acá, la biblioteca de la institución. Vinculada más tarde con la Universidad Nacional de La Plata, funcionan en el edificio varias cátedras que están ligadas directamente a la construcción de esta ciencia en particular. En el subsuelo se alojan servicios, infraestructura, etcétera, y las cubiertas también van a estar resueltas a partir del uso del hierro y el vidrio, sobre todo para la iluminación. Como se habrán dado cuenta, en los museos no necesitamos muros, ventanas en los muros laterales, sino que más bien tienen que estar cerradas para proteger lo que se expone. De ahí que los muros que ustedes están viendo a partir del pórtico principal sean muros cerrados, que sí están particionados a través de estos pilares, ¿no?, que son pilastras, y que después en la parte superior tienen una ornamentación que sobre todo se centra en esas esculturas de los científicos más importantes que han contribuido al desarrollo de la ciencia internacional. El museo en sí tiene como espacio principal entonces a esa rotonda, pero también a las grandes salas de exposición, algunas de las cuales quedan todavía con la puesta museográfica original. Lo que les quiero mostrar en realidad en esta imagen, además de la cantidad de información que se exponía en esa época, es la estructura en hierro, ¿sí? La estructura en hierro está a la vista y después está acompañada por una ornamentación
que es la que va en el borde de todas estas molduras lineales de la parte superior y acompañan también la bovedilla. La bovedilla catalana, recuerden que lo habíamos visto en la primera clase, es la que iba resolviendo la parte de las cubiertas. Tanto los mosaicos como esas guardas que acompañan las molduras lineales en este edificio tienen relaciones con la gráfica, la pictografía de los pueblos originales, incluso las guardas textiles. Los van a encontrar, en este caso, en todos los distintos mosaicos, los distintos pisos que se van sucediendo sala tras sala, y también, si miran hacia arriba, esas son las bovedillas, ¿sí? Ahí tienen otras, y en las bovedillas también van a encontrar estas guardas que hacen alusión a los textiles de nuestros pueblos originarios. Ahí ya hay otra relación con la historia, otro planteo de estas asociaciones que estamos buscando con el pasado, en particular con lo local. Sala tras sala, y ahí ven las bóvedas cómo se van armando, estas son de mayores dimensiones, acompañados también por recreaciones que muestran cómo sería el pasado del territorio argentino, conforman las exposiciones principales ya renovadas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Cambiemos a otro museo. Este museo es de Bellas Artes y es el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. De nuevo, vamos a buscar en Santiago de Chile estas estructuras en hierro fundido y en vidrio, que sobre todo van a dar muestra del positivismo y de la idea de progreso que tiene marcado la República de Chile y su capital. El edificio en sí está compuesto por dos bloques. El autor en este caso también es francés. Un bloque, que es este que les estoy marcando, corresponde al museo en sí, vinculado a través de un espacio que es como auditorio y también paso con el segundo bloque, que es la Escuela de Bellas Artes. Nosotros nos vamos a quedar con el museo solamente. El museo vuelve a tener un eje longitudinal, y este eje longitudinal, sobre el eje longitudinal se suceden el acceso que tiene un pórtico nuevamente que se adelanta, solo que este pórtico va a tener todos los recursos ornamentales que corresponden al periodo barroco, como lo están viendo ahí. Ese arco de nuevo, que hace alusión a la fuerza romana del arco de medio punto, tiene una ornamentación ya neobarroca muy similar a la que vimos en la estación Mapocho, pero esta incluso vuelve a utilizar el hierro y el vidrio a la vista, y toda la ornamentación que ven en esculturas, sea en bronce como en este mármol, son traídas también desde el exterior, tanto de Italia como de Francia y Bélgica. El edificio del museo en sí, a partir de este eje que dejé ahí, tiene un hall que deriva hacia las dependencias administrativas y el gran espacio de exposición central, que es el que está cubierto con esta bóveda casi de cañón corrido que de punta a punta cubre ese espacio central. Alrededor, en el perímetro, se van ubicando las salas de exposición, y en cada una de las esquinas, en los extremos, esas salas circulares con sus correspondientes cupulitas. La cúpula mayor, la más importante, es la que está sobre ingreso. Y ahora comparen la altura de ese espacio principal, resuelto a partir del hierro y del vidrio, con la altura de ese pabellón, que es lo que se ve desde afuera. En realidad la altura interior es esta, la que está marcada en el dibujo ahí, y la altura que se ve, la altura que tiene la escala que necesita la visual urbana, es la otra que está en el perfil que están viendo por atrás en el dibujo, es decir, esta. Siempre los edificios en estos casos suelen tener esas dobles escalas, que son también un juego que hizo el barroco original y que se vuelve a emplear para esta modificación de espacios entre lo que se tiene que ver de afuera como escala urbana y lo que se puede interpretar, vivir dentro del edificio en sí. Lo más importante del edificio, lo vuelvo a repetir, es ese espacio central. Espacio central que se plantea a través de esa gran cubierta de hierro y vidrio, y sobre todo en este balcón perimetral que da toda la vuelta a ese espacio central y que es sostenido mediante una serie de ménsulas que vamos a ver en estas imágenes.
Esta es una imagen en blanco y negro casi original, de la época de inauguración del edificio. Ahí se ve la luz que entra dentro del espacio central. El espacio central del cual se derivan las salas de exposiciones en los laterales, las que necesitan mayor regulación de luz, mientras que el espacio se dedicaba casi siempre a la exposición de esculturas que no tenían ningún problema de luz. Este balcón corrido, que es un balcón corrido ejecutado en hierro, está soportado acá por una serie de ménsulas que se van abriendo como si fueran un arbolito. Y junto con toda esa estructura metálica, transforman a el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile como uno de los mejores espacios que muestran esta relación del positivismo con el academicismo como base de diseño y también recursos históricos que van describiendo incluso acá adentro en esta relación de basamento, desarrollo y coronamiento, cómo estos elementos ornamentales van haciendo alusión, ahí tiene el escudo de Chile, a esta idea de progreso que construye el Estado en relación, en este caso, a las tipologías culturales. Los avances científicos también forman parte de la educación y de la cultura. Y también los avances se transforman en el progreso de un país. De esta forma, Ecuador tiene uno de los observatorios más antiguos de Latinoamérica. El nuestro es un poquito anterior, pero no va a tener la influencia en cuanto a la observación estelar que tiene el Observatorio Astronómico de Quito por razones obvias, ¿no? Está en el Ecuador. Y había un particular interés por observar desde esta posición central del globo. Casi siguiendo esas ideas de esa posición central, este Observatorio Astronómico de Quito, diseñado siguiendo un modelo alemán por un jesuita, que también era de ese origen, el hermano Mente, con la ayuda de otros dos arquitectos, resuelve esta propuesta del observatorio siguiendo las dos condicionantes tradicionales del observatorio. Primero, que se orienten en relación a las norte-sur, este-oeste. Que eso hace esta cruz de San Andrés que sirve de base a la geometría del edificio. Y la otra, cómo se posicionan los instrumentos de medición, es decir, sobre todo los telescopios, en relación a la estructura del edificio, tratando de que el instrumental se mueva lo menos posible porque la precisión es lo más importante para este tipo de trabajo. En el caso del Observatorio de Córdoba, que como les dije es casi contemporáneo a hay una evolución en el sistema estructural buscando justamente eso, que el sistema estructural colabore con esta cuestión de mantener lo más fijos posibles a los instrumentos de medición. En el caso de Córdoba se hace primero con la utilización de un doble muro, que en este caso no lo tiene. Ahora, si analizamos la planta, analizamos la distribución, en este caso de los espacios que necesitamos para armar la tipología, ¿qué necesitamos? Una circulación, que en este caso es central, se agrupa sobre ese núcleo. Los demás observatorios suelen tener una disposición un poco más lineal. Y en torno a ese espacio, este primer espacio circular de vinculación, circulación también, mientras que en la parte posterior se arma la biblioteca. Y después de cada uno de esos pabellones, los dos de atrás son para administración y para vivienda posiblemente de uno de los astrónomos, en el original, mientras que los dos de este otro lado, los que arman casi a un modo barroco, porque avanzan sobre el espacio del ingreso que está en esa posición, que es ese que tienen acá, que es ese que tienen acá, que es este y que es este. Dos torres con sus respectivos telescopios en cada uno de los extremos. Por eso ven 1, 2, 3, 4 y la torre central. Este grupo de torres que tiene en la parte superior los telescopios, que no siempre son circulares, como ven, estos son simplemente torres, la cuestión es que el observatorio pueda funcionar, son las que definen la imagen, el volumen del observatorio de Quito. No tiene demasiado recurso ornamental, a no ser el juego de todos esos arcos que están viendo en las aberturas.
Basamento, desarrollo y coronamiento que se multiplica en estas torres definen entonces el lenguaje, en este caso. Podría ser un neoclásico con algo de un neorrománico por el uso acentuado de esas aberturas para dar una idea de seguridad nuevamente y también de espacio para el estudio, ¿no? Un espacio cerrado para el estudio. Lo otro que brinda el Estado Nacional son espacios donde el libro, que era lo fundamental para estudiar en esa época, estuviera al acceso de todos. Así nacen las bibliotecas públicas, impulsadas por Manuel Belgrano y por Bernardino Rivadavia. Son los primeros que fundan, abren y donan para abrir nuevas bibliotecas a lo largo de toda la nación. La biblioteca que ahora tienen en pantalla es la Biblioteca Bernardino Rivadavia, que fue la primera que tuvo un edificio diseñado como sede de biblioteca, porque antes siempre se habían usado otros edificios que se adecuaban a esta función. Esta biblioteca en Bahía Blanca, que tiene como espacios principales para armar la tipología. Un acceso que da paso a este hall central, hall a partir del cual se abren dos ramas de escaleras laterales que suben a este primer piso y que me permiten acceder en planta alta a un teatro, que es en el corte aquello que tienen allá. Y por debajo de eso, un pasillo que divide dos espacios de trabajo y llega a otro espacio aval de distribución y que es el que actúa como espacio de acceso a la sala de lectura, que es esta que tengo acá atrás, que es en sí el espacio que le da razón de ser al edificio. Sistemas de circulación vertical y de baños van apareciendo en esos laterales que van viendo por ahí. Tiene otra vez un desarrollo, en este caso longitudinal, y este entonces es lo más importante cuando tratemos de armar la tipología del edificio. Si me fijo otra vez en el lenguaje, vuelvo a la idea de ese templo del saber, templo que está resuelto a partir del tímpano, soportado por una serie de 4 columnas de orden jónico. Son esas trepadas, subidas a estos pedestales altos con un basamento más rústico, desarrollo y coronamiento. De nuevo, estos elementos verticales absorben 2 niveles de diferencia y por atrás parece pasarle esa otra línea de molduras que separa los 2 niveles que en realidad tiene el conjunto. La sala de lecturas, que es el corazón del edificio en sí, las fachadas que acabamos de describir, el cuerpo principal, los 2 laterales se ven un poco más en ese caso, basamento, desarrollo, coronamiento. El espacio del teatro, y lo estoy leyendo en realidad a la inversa, el espacio de acceso, la apertura de las 2 ramas de la escalera, y sobre ese eje voy a seguir después para el pasillo que me lleva hasta la sala de lectura al final. Con la misma función, la lectura, la biblioteca, si en el caso anterior era la nación la que lo había construido, en este caso son una serie de inmigrantes portugueses los que en Brasil, para promover el estudio de la lengua portuguesa, patrocinan la construcción del Real Gabinete Portugués de Lectura en Río de Janeiro, construido a partir de 1880, en este caso, esto es anterior al edificio que vimos argentino. El edificio en sí se compone de 2 cuerpos, un cuerpo administrativo, que es este que tengo en la calle, un espacio de transición que articula con la sala de lectura, que es este cuadrado que tengo atrás. Hacia la calle, un cuerpo principal, 2 cuerpos laterales, basamento, desarrollo y coronamiento. Por esto de hacer alusión a lo portugués tiene también mucha vinculación, igual que en el caso de inglés, con el gótico como una época de esplendor reconocido, y en particular el reinado de uno de sus reyes que se llamaba Manuel. Esto se suele denominar gótico manuelino, por eso el lenguaje del Real Gabinete Portugués de Lectura sería un neogótico manuelino. Están viendo todos los recursos del lenguaje, sobre todo concentrados en las aberturas y en esta tendencia a lo vertical, más todos los elementos también ornamentales del medio,
que dividen cada uno de los 3 paños que señalé antes. Si miro la planta tiene los 2 cuerpos que le señalé inicialmente, más ese otro elemento de articulación al centro. Por este ingreso, las 2 escaleras laterales llevan a la planta alta de este primer cuerpo, y este segundo cuerpo es un cuadrado que tiene como remetido hacia adentro los ángulos. Hay una línea de estanterías que se desarrolla en 3 niveles, que está pegado a todo el desarrollo de ese muro, más una galería, un pasillito que va sobre el borde de esa estantería y que se va apoyando en todos esos puntitos que están viendo ahí, que son unas columnitas que también tienen un desarrollo en 2 niveles y medio. El resto de ese sistema geométrico me permite generar un cuadrado central, que es el que está cubierto con la lucera principal que se veía en la morfología en la imagen anterior. El resultado de eso es esto. El fondo de la imagen que es libro. 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles. El primer nivel se sostiene con esas columnas torsadas que avanzan hasta la mitad del segundo nivel, se transforman en pilastra, y la última parte ya se forman parte de la misma estructura de la baranda, que es todo hierro fundido en los 2 niveles que están viendo. Toda la estantería también tiene la misma influencia de ese neogótico manuelino, es un neogótico en realidad, y genera un espacio que, aunque debiera ser estático, está o parece estar en continuo movimiento. Sobre todo, ¿por qué? Por la luz que entra por ese lucernario. Un lucernario además que tiene color, como los libros tienen color, como todo el trabajo de ese neogótico además aporta el dorado, y hacen que este espacio esté como en continuo movimiento, aunque sean espacios que requieren cierta tranquilidad para esta función de la lectura. ¿A qué les hace acordar este lenguaje o esta imagen? Ustedes. A los capuchinos. ¿De bizantino, profe? Y además de los capuchinos, díganlo sin ningún miedo. ¿Al bizantino, profe? No, bizantino no, pero sí te lo puede hacer acordar esto que parece casi una pechina, pero que en realidad es un luneto. Bien. ¿Algo más moderno? Que no es moderno en realidad. ¿Alguna película? Harry Potter. Harry Potter, sí. Nunca un neogótico, me van a decir. Obviamente, como ven, la calidad que tiene, sobre todo la mano de obra de estos edificios, hace que siempre sean singulares. La que sigue, o las 3 que siguen para cerrar, son estos edificios que corresponden a los teatros. El teatro era también una cuestión social, un espacio para ver y ser visto, una actividad indispensable en el siglo XIX. Y en sí, cuando empecemos a ver la partición de este edificio en cuanto a superficie, estos espacios para ver y ser vistos eran tan importantes como el espacio donde se desarrollaba la obra en sí. A veces quizás la obra era un mero recurso para ir a encontrarse o a establecer estas relaciones sociales que eran tan importantes para la sociedad de este siglo. Los 3 teatros que vamos a ver tienen su antecedente obvio en la Ópera de París de Garnier del siglo XIX, que a su vez tiene su antecedente obvio en los teatros griegos y romanos. Estos edificios a partir de la Ópera de París, con una planta en herradura para la platea en sí, una herradura que tiene influencia italiana, se van a conformar por 3 espacios importantes, siempre en esta sucesión, siguiendo el eje longitudinal de diseño, atendiendo a las reglas académicas. Un acceso que tiene, si lo parten, 1, 2, 3, casi la misma superficie que tiene la platea. Un acceso que además tiene escaleras, que eso se mueve dinámicamente en el espacio, que tiene otras actividades como recepción, bailes, etcétera, y que da paso, mediante también escaleras verticales importantes, no solamente la central, a los distintos pisos en los cuales se va a desarrollar todo el resto de la actividad del teatro.
Una vez que ingreso a la sala, esta sala en herradura es la que tiene dispuestos alrededor y en una de las plantas, en dos de las plantas, una serie de palcos laterales, la platea del centro, y mientras voy subiendo hacia arriba, después ya vamos a ver en los cortes o lo van viendo directamente ahí, estos palcos que tenían alrededor se transforman en algo más general, no tan individual como el palco dividido para cada una de las familias, sino en un acceso más público y más accesible al resto de los espectadores. El sistema estructural sigue siendo hierro fundido y lo están viendo sobre todo en las estructuras superiores, de las cuales después cuelgan todos los cielos rasos que van definiendo cada uno de estos espacios. El último espacio es el espacio del escenario. Escenario que, gracias a los avances tecnológicos, ahora se ha hecho mucho más importante porque tiene todo un juego para subir y bajar escenografías constantemente, lo que muchas veces duplica su altura e incluso se va en un subsuelo y exige una caja de escenario de mucho mayor desarrollo. Siendo eso, los tres espacios principales los vamos a encontrar en todos los teatros del siglo XIX que vayamos analizando. Incluso si se fijan en esta planta de subsuelo, en los subsuelos también está ocupado por actividad, porque esa actividad es la actividad de apoyo a todas las que se desarrollan específicamente en el escenario. En cuanto al lenguaje, uno de los frentes y el otro de los frentes, el Teatro Colón es un teatro que se presenta como un cuerpo macizo, casi cerrado, donde hay más llenos que vacíos. Esos vacíos, en particular sobre la fachada principal, una de las fachadas principales es esta, la otra fachada es esta, estoy exactamente al revés, esta es la fachada principal, esta es la del otro lado. Nos va a mostrar también el uso directo de la marquesina del hierro, o sea que también voy a tener elementos del positivismo a la vista. A partir de este cuerpo central y de la repetición de elementos que se adelantan levemente sobre el fondo de la fachada, la ornamentación tiene una clara influencia barroca, pero también manierista, cuando me voy separando y generando esa doble piel. Un nivel, dos niveles, tres niveles, pero otros niveles intermedios también me dan esa lectura neomanierista que puedo ir detectando. Si avanzo en la lectura de esos espacios que he señalado, este es el de ingreso. La escalera es lo que dinamiza todo ese espacio. Un espacio que tiene casi 2 alturas y medias y está iluminado a partir de esa claraboya con vitrales, como también están los 2 pequeños espacios laterales que me conducen a las escaleras. Hay toda una repetición de elementos constantes, no hay una sola pilastra, hay varias pilastras, no hay un capitel, hay muchos. Los arcos se reproducen, la ornamentación también se reproduce. Y el uso del oro, en particular en algunos de los espacios, va a ser mucho más fastuoso todo esto, cada uno de los recintos del edificio. Esto tiene una clara influencia neobarroca y ahí lo están viendo desde otro ángulo. Siempre el elemento ornamental va a ir ocupando los espacios que les van dejando todas esas divisiones lineales, tanto en vertical como en horizontal. Por allá abajo me quedó el basamento, desarrollo y coronamiento. Los espacios se integran, en este caso, tienen mucho movimiento interno al modo barroco. Cuando me acerco a un espacio definidamente barroco, ya estoy en el Salón Dorado del Teatro Colón. Salón Dorado cuya ornamentación tiene oro, por lo tanto, la alusión directa a Versalles es inevitable. La sala en sí, en su lectura, podemos hacer también cierta relación con esa que concluimos cuando revisamos las distintas tipologías de viviendas del siglo XIX. Mientras más alta y más importante era la posición social y económica de la familia, mayores recursos del lenguaje tenía su residencia. Mientras más pobre, más desposeída, menos recursos hasta no tener nada, correspondía a su vivienda. Acá pasa casi prácticamente lo mismo. Ahí tengo la platea. Los primeros palcos, los más importantes, incluido el palco presidencial, que es este, son los que mayor ornamentación tienen.
mayor ornamentación que se traduce tanto en los textiles como en los palcos, como en algún elemento ornamentado en hierro fundido. Mientras que si me voy subiendo hacia arriba y me voy alejando de este piso, que es lo más importante, lo de arriba tiene ornamentación, pero no tiene la cantidad que tiene lo de acá abajo, porque esto lo usaba la clase social alta, la burguesía en ascenso, tanto en la platea como en alguno de los palcos altos, mientras que para arriba, el último piso que se denominaba paraíso, o también en el caso nuestro gallinero, ya correspondía a las clases menos acomodadas, pero que podían asistir porque la nación se los permitía a este tipo de eventos culturales. Lo mismo puedo hacer con el Teatro Solís. En el caso del Teatro Solís de Montevideo no está construido inicialmente por el Estado, sino por un grupo de ciudadanos que ven la necesidad de tener un espacio social de este tipo, porque significa además progreso y porque significa tener el mismo tipo de vida social y cultural que se tenía en Europa. Los mismos tres espacios, el hall que no tiene el desarrollo que tiene el Teatro Colón, es mucho más reducido en cuanto a escala de este edificio, la platea en herradura y la caja del escenario. Los dibujitos que tienen acá abajo corresponden a Carlos Zucchi. Carlos Zucchi es uno de los arquitectos que trabaja en este neoclásico en el Río de la Plata, y la fachada, la expresión de los recursos del lenguaje dan cuenta de ello. Sin embargo, no es el proyecto que se ejecuta, sino una variante del proyecto original de Zucchi. El corte, en realidad, era lo que me servía para marcar esos tres espacios. El espacio de acceso, el hall, que en este caso no tiene gran desarrollo, el espacio en sí del escenario y el gran espacio que corresponden, ahí lo ven, a la caja del escenario. Lo mismo un corte transversal, similar al Teatro Colón que estábamos viendo antes, los distintos niveles que van dividiendo de nuevo las clases sociales entre las más importantes que quedan abajo con visuales buenas hacia el escenario y las de arriba que quizás no lo tengan. Hacia el exterior, la portada central, el cuerpo central vuelve a tener ese sistema de columnas que soportan un entablamento recto, pero por atrás me aparece el frontis, y la innovación es esta curva que se adelanta en los cuerpos laterales y avanzan sobre el espacio urbano, también de influencia barroca en ese caso. Es mucho más simple, como ven en este caso, ese hall de acceso. Pero cuando vamos de nuevo a la sala, tiene los recursos del lenguaje necesario para poder emitir este mensaje en relación a la cultura, del interés y el poder del Estado por esta actividad. Esta imagen sirve además para ver los recursos de la parte alta, que son distintos a los de la ornamentación de la parte baja, y además están viendo que las butacas, las sillas también van decreciendo en cuanto a su calidad y comodidad. Y el último, para cerrar, es el Palacio de Bellas Artes de México. También se llama Palacio de Bellas Artes y termina siendo incluso un museo por la calidad de las obras de arte que forman parte de su lenguaje. Es diseñado por un italiano, Adamo Boari, y se empieza a construir en 1904 y se termina en el 34. Y aunque es un edificio del siglo XIX, por lo que vamos a pasar a analizar, transcurre durante la Revolución Mexicana, que es la que vamos a estudiar durante la primera parte del siglo XX. Por eso el edificio no se construye todo de una vez, sino que se va construyendo en etapa y sufre la influencia de estos contratiempos de la Revolución Mexicana. Pero también en el desarrollo final se ve esa influencia de lo local, se ve esa lucha porque el que es dueño de la tierra, el campesino, finalmente logre tenerla en posesión y además expresarse a través de su propia identidad. Siguiendo con el mismo modelo de la Ópera de París, quizás acá más claro todavía, ahí está el eje longitudinal y sobre él el acceso que se divide en dos. Acá tengo un primer hall y después de una escalinata que define un primer nivel importante. Este es el primer nivel, subo por las escaleras. Acá tengo otro nivel intermedio que además tiene 1, 2, 3, casi 3 niveles y medio.
de desarrollo transversal al eje que estoy describiendo. Este eje transversal está cubierto por una bóveda central, que es esta que tengo acá, y dos laterales, que son esos dos que se asoman ahí. Ese color como tornasolado y además en degradé se logra por el uso de placas de cerámica, de ónix y de cobre. Ónix, cerámica y cobre. Me he olvidado. Cuando abandono este segundo Gran Hall, esto le da también cierto aire o asociación bizantina. Lo puedo hacer, aunque esto no se resuelve mediante pechinas. Paso a la sala en sí. La sala tiene la misma disposición que venimos analizando, quizás más en bandejas que en palcos que las vayan rodando, hasta llegar a la caja de escenario, que ahí ven, tiene casi el doble de la altura que tiene el espacio de la sala. Hay un juego de volúmenes muy importante en el caso del Palacio de Bellas Artes, mucho más acusado que en el caso de los dos edificios que habíamos visto antes. Si se fijan en la fachada tiene un pórtico de acceso, trabajado de nuevo con ese arco casi monumental de influencia romana, pero después como una tapa semicircular que cae y genera el pórtico de acceso en sí, es decir, la transición es ese exterior-interior. Paso a ese primer espacio para subir al arco. Y este primer pórtico curvo, en este caso, tiene una ornamentación que es de neta influencia francesa barroca, es decir, es un neo-barroco francés. Mientras que, si yo me alejo de ese punto de jerarquía y me voy hacia los laterales, después vamos a ver cómo aparecen otras referencias a otros recursos del lenguaje local. Todo lo ornamental que van viendo ahí, todos los conjuntos escultóricos que tiene mucho este palacio también, son encargados y traídos desde Italia, desde Francia y desde Bélgica. Más parte de los, en este caso también el exterior, el mármol exterior es local, pero también tiene mármol de Carrara interior traído desde Italia, obvio. Mientras que la estructura en hierro fundido, en este caso, procede de Estados Unidos. Mientras que Adamo Boari lo resuelve con, aparte de estas relaciones con el neobarroco, también con alguna influencia del Art Nouveau, porque como ven el edificio es tardío. El último que lo termina, el último arquitecto que lo termina ya avanzado en la primera parte del siglo XX y con un desarrollo del Art Deco más decidido, incorpora también estas influencias que están viendo en esos elementos geométricos. El espacio de la sala, otra vez, es uno de los puntos más significativos. Sala que, como ven, si bien tiene estos elementos como tipo palcos, ya desaparece esta idea de subdividirlos a través de diferentes tipos de ornamentación. Quizás por influencia de esa revolución mexicana que estamos hablando inicialmente. Lo más importante de esta gran sala, además de lo que ya indiqué, es el telón. El telón ya no es textil, sino que está hecho a partir de piezas de cristal opalescente o traslúcido, que es lo mismo, que tienen su buen peso y que trabaja de forma mecánica también como si fuera un cortafuego. Y que tiene pintado, y ahí lo ven, los dos volcanes que rodean la ciudad capital de México. Mientras que la cúpula se ha transformado ahora en esta gran claraboya, que su tema es Apolo y las musas, pero cuyo autor es húngaro. Y fíjense ya todas las nacionalidades que están trabajando en una misma obra para hacer también relación con ese proceso de transculturación. Mientras que finalmente, si me fijo en los laterales del edificio, voy a encontrar recursos del lenguaje que aluden a la región. En el uso de esta serpiente y del caballero águila que tengo ahí, en directa relación a la cultura azteca. A lo largo de este siglo XIX hemos visto entonces esos procesos de transculturación con sus distintos modos de transculturación. Y también
tenemos que buscar esa forma de entender cómo aquellas regiones que tienen mayores antecedentes en cuanto a los pueblos originarios, al desarrollo en sí del barroco americano, van a tener también en el siglo XIX, un siglo que desde todo punto de vista es como la época especial para esta transculturación directa, cierta respuesta a esos modelos impuestos por estos procesos. Si no hay preguntas. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a los espacios centrales de los museos, en particular el Museo de la Plata, ¿esta planta circular tendría alguna relación con los baptisterios romanos, ya que se toma un lenguaje muy neoclásico, bueno, para representar el poder del Estado claramente? Me parece que no. Si Bien. lo comparamos, busca museos como los museos alemanes, el Altmuseum, alguna que me ayude con otro museo más que está al lado y que en este momento no me acuerdo, la biblioteca, pero la biblioteca no tiene... el que remodeló, el que está dentro de la isla de los museos. Ese. Todos esos parten de este círculo, de esta rotonda. Y en general son neoclásicos y hacen alusión al Panteón Romano. Ah, bien, perfecto. Más a eso que a otro. Si la ves a esto, también tiene un aire muy lejano, porque esto ya está hecho en hierro, ¿no? Sí. No, tampoco tiene la escala del Panteón. Pero